Gáldar, municipio de Gran Canaria, capital de la isla en tiempos de aborígenes canarios, que instauran un método de construir en la zona que continúan los castellanos tras su conquista en el siglo XV, los cantos de Gáldar. Estos son característicos en la zona por su colorido, al ser extraídos de la misma montaña de Gáldar, que ve crecer a lo largo de los siglos una ciudad. Es un volcán inactivo que deja una geomorfología muy particular y la posibilidad de crear edificios con su misma piedra. El cronista Antonio Sedeño describe así dicha ciudad. Los mejores edificios había en Gáldar, que era cabeza de la isla y asiento del Guanarteme. Edificaban sus casas bajas y de paredes muy anchas y de grandes piedras sin mezcla de barro, sino tierra pisada. Sobre las vigas y tablones ponían piedras llanas y delgadas con más algo por arriba, que es una rama con caña que dura mucho. Guardábanse que no llegara a la tierra la madera, y sobre estas lajas dejaban tierra mojada y pisábanla mucho, de tal manera que aunque llueva muchos días corre por encima y no cala dentro. Las canteras se ven en crecimiento a mediados del siglo XIX, una vez superada la época de hambre y miseria que había sufrido la isla y en particular el municipio, y con la finalización del Templo de Santiago. Las canteras hoy día han sido olvidadas, tras conocer nuevos métodos constructivos más baratos y fáciles de manejar, como los ladrillos o bloques de cemento en la década de los 70. Las canteras se abandonan dejando un gran patrimonio histórico que muchos quieren obviar, cuando realmente son el germen de la ciudad. Sin ellas ni sus profesionales los pedreros, Gáldar no sería Gáldar. Su antiguo ayuntamiento, construido en 1826, su templo, su teatro, sus carreteras, sus casas e incluso su antiguo faro, ya derrumbados, son fruto del patrimonio de las canteras. Por ello, vamos a introducirnos en esta historia. Contactamos con Francisco Martel Corujo, un cantero jubilado que comenzó a trabajar al igual que sus 3 hermanos varones en las canteras con tan solo 10 años. Bueno, yo pequeñito, lo otro era quitar el escombro que se hacía toda la semana, para dejarle siempre, por ejemplo, como ahora está esto limpio, dejarle esto limpio para que siguieran trabajando ellos la próxima semana, el próximo día, haciendo, sacando mercancía, o sea, que sacando la edad de 9, 10 años cargando escombros con un barte o cubo. Bueno, cubo, se le llaman cubo y antes eran bartes hechos de bidones y todo el rollo. Pero claro, yo no llegué a trabajar con el pico sí he trabajado, pero no es decir, me he dedicado a sacar esto. Pues después ya yo me fui a otro trabajo, me hice albañil y sigo la albañilería. Bueno, sigo ya estoy jubilado, gracias a Dios. Yo 9 años cargando escombros, porque hoy limpiamos esta cantera. Por ejemplo, decía, el lunes vamos al infierno verde. El infierno verde, por ejemplo, este es el infierno verde. Así mueren los valientes. El infierno verde, la isla perdida, la de Antonio Lobrero, la de Gillo, o sea, distintos nombres de las propiedades, de los dueños, ¿no? Si antes, por ejemplo, usted cogía el terreno lo cogía, usted fabricaba, o sea, y fondeaba porque era el medio de sacar eso, sacar la vida y la familia para adelante. No había que comprar un terreno para usted fabricar, lo cogía y ahí después que usted iba trabajando, compraba el terreno y se le hacían papeles como que yo era de fulanito, menganito. ¿Entiendes? Porque ahora mismo hay vecinos, hay estanques ahí que sí tienen sus dueños, pero los familiares no han hecho nada por decir vamos a explotar esto o a venderlo para hacer estanques, pero ya hoy ya los estanques ya ni se usan. Sí, a lo mejor una familia, bueno, después se separaron a lo mejor los padres, porque después lo peor que tenía esto de la cantera en esa época era que se vendía el material, se iba, se cobraba. ¿Y a dónde iban a ellos? Al bar o a la tienda Aceite y Vinagre. Allí partían el dinero. Y a última hora no llevaban dinero por la casa, pues se lo gastaba en bebidas. Se lo gastaba de esa manera. Es que no había otro medio. Pero claro, ¿dónde iban a partir? A las tiendas. ¿Quién se puso rico? Los de las tiendas. Los de Aceite y Vinagre. Y entonces esto es muy triste.
y que tiene que estar trabajando y no lleve dinero a su casa. Mi padre era uno, de que después de su trabajo se dedicaba a hacer piletas. A lo mejor yo iba a la pedrera de esta hoy, mi hermano iba a la otra. El lunes, por ejemplo, había que limpiar esta pedrera, el escombro que se amontonaba, los camiones, para echarlo en la terrera. El martes en la otra, el miércoles en la otra. O sea, toda la semana había un día de trabajo. Para que acá 2 camiones de escombros estaba todo el día. Ahí no había tractores ni nada que lo llevaran. Y eso parece que no, y eso da mucho, esto fue muy trabajoso, muy trabajoso. Un rozo por aquí para arriba, hacer un rozo, a la para sacar 40 cantos. 40 cantos, por ejemplo, hace un rozo. Usted ve, mira, el toso es a base de pico, no es una picareta ni con un escoplo, eso es un pico. Abría el rozo por los dos lados. Entonces pegaste a levantar y cuando ya la parte de abajo con su barra, se metía en la barra y dentro de esa barra, por ejemplo, se ponían 2 o 3 hombres a balanzarse para que despegar un risco con el otro. Por ejemplo, te ves mismo las vetas esas, que te mete aquí esto y a levanta. Claro, hay que ir bajando, no es todo, ¿no? Pues ahora mismo llega abajo y le mete aquí para arriba la parra y levanta el torso así, plancha. Después ahí se trocea, por ejemplo, hay unas medidas que son de 42 o 45 de ancho por el largo que pueda sacar. Supongamos que esto sea el risco que se levantó, entonces ahora se trocea en línea, se abre un hueco, meten las cuñas y se parte a una medida. Entonces eso se da vuelta y se cajetea en la peta esa, se va cajeteando, se hace un hueco de una cuña, mete las cuñas, pone el marrón, pum pum, entonces se pega. Se viraba aquí, entonces aquí ¿dónde se hacía eso? Y aquí se hacía eso, y entonces después se sacaba, después había otro señor que era el que labraba la pieza, la cuadraba con unas codas, hacía su cabeza, su asiento para después ir colocándolo uno arriba al otro. 8 o 10, depende, seguía, pero seguía me refiero, se desayunaban por la mañana y le traían los desayunos con su leche, los chiquillos, llevarle el porrón de lado para no se quitara de ahí. Pues el bodijo, el porrón. Y mira, toma agua, al otro. Entonces, pum, pum, y pum, pum. Y eso mola, porque un pico en la mano, y después esos picos, las codas y todo eso, había un herrero. A lo mejor aquí, por ejemplo, ¿qué le va a decir? A lo mejor habían 15 hombres y a lo mejor estaba dividido en 3 cuadrillas. A lo mejor perico, a lo mejor me hace falta 80 o 100 cantos de a 20. A lo mejor la cuadrilla que no los tenía, lo tenía este, en la misma cantera. Me costaba un canto, y le voy a decir, 4 o 5 pesetas. Era un señor que explotaba a la gente, no que explotaba a la gente, sino que tiene su camión y tal, entonces llegaba, cogía un terreno, y bueno, esta es la pedrera de Medero. Medero era el más que se llevaba, porque si vendía el canto a 4 pesetas, él lo cobraba 5. Bueno, claro que da pena, porque da pena y no da pena, porque no es pago con dinero, es que no es pago con dinero. Bueno, yo de mi punto de vista, porque hoy gana más un tío en la agricultura, que gana por ejemplo 700 euros, por decir algo. Hoy un cantero aquí no gana 700 euros y tiene que estar de horas. Sí, porque antes la agricultura era poquita. Y cogiendo un trozo de tierra arrendada, no arrendada, de media. De lo que daba, si a lo mejor daba, por ejemplo, por decir algo, 1000 kilos de tomate, de los 1000 kilos, el quien la tenía, por ejemplo, eso, a lo mejor no cobraba 200 kilos, lo demás se lo llevaba para la marché, el dueño. Y claro, y era lo que había. Pero esto no es pago con dinero. Esto es que estos días aquí con un pico, un marrón, una barra. Lo más duro era a preparar el material para que venga el camión y se lo venderlo, para hacer los sillares. Todo era duro, todo, desde principio a final, todo. Si usted sabe lo que es para bajar este rozo, una persona ahí, pum, pum, a pico, eso se mete una puñada buena. Miramos ahora para atrás y vemos el tiro de lo que es la montaña, para que vea los metros que tiene aquí y aquí debajo, por ejemplo,
como tú estás tan pendiente, todo esto es relleno. Todo esto es relleno, no vaya a creer que esto es el plan. Esto es relleno, porque mira el tiro que tiene la cantera. El tiro está para allá abajo. Lo asomamos por ahí y se ve ahí abajo. Ya voy, por ejemplo, todo esto, viene un tractor, pum, 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 y saca. El gorro de un trabajador aquí era un pañuelo, amarrarle a la punta. O una bilbaína, sin camisa, las camisas con esto cortado aquí, sin manga. Por ejemplo, para estar trabajar así, para estar más cómodo, no tener el rozo, cuando esté con el rozo de la camisa, pues cortamos las camisetas así. Y estaban con pantalón corto, pantalón grande, pero todo roto. Ese es el lajón que le llamamos. Entonces, estos zapatos que usted ve ahí, por ejemplo, de una altura a otra, es un banco. Por ejemplo, la primera veta, que es la franja de abajo, es un banco. La otra de abajo igual. Y cada altura tiene un banco. Por eso cuando usted llega rozando con el pico, ahí llega ese sitio. Entonces, la unión de esa con la otra, al llegar aquí, esto está más suave. Porque hay como un aislamiento. Entonces ese, y aprovecha ese hueco. Ahí la tiene la prueba, que para poder seguir para arriba, tiene que tener esos pasos ahí. ¿Cómo se mantiene un hombre ahí? Dígame usted cómo se mantiene un hombre ahí para que picar o sacar. No se puede mantener si no lo amarran de arriba con una soga. Luego, al tener eso, usted se puede apoyar los pies. Se puede apoyar y puede trabajar más cómodo. Y entonces cuando usted parte ese trozo, por ejemplo ese trozo que está ahí, ese, donde está el trozo ese, la muelle llega hasta arriba hasta la tabaya, fíjese, por decir algo. Entonces, al revés, le meten la barra y ese trozo que está así, eso se levanta. O sea, se cae suelto. Entonces lo trocea y le dan vuelta por los llanos. Y en los llanos lo toca jetea para sacar los cantos. Antes sí había buena convivencia. Lo típico de siempre, que cuando se llaman las cuatro copas era cuando discutía, porque tú ganaste más que yo, porque aquí qué vacaciones, aquí no había vacaciones, y seguro tampoco. Prácticamente era todo no clandestino, no había un tipo que diga, tengo 10 hombres trabajando y los voy a dar de alta a la seguridad social. A lo mejor pagaba un sello a la sindical, por decir algo, pagabas un sello y tenías un seguro por la sindical. Y resulta que cuando ibas a necesitar algo de la sindical, resulta que no estaba dado de alta. Bueno, aquí hubo un accidente en esta cantera aquí abajo, que incluso el hombre terminó, mal de los pies, y luego trabajando después en un puesto de quiniela de lotería. Le cayó, se fue y le cayó el bloque de atrás y no murió pues, porque Dios fue muy grande y se quedó inútil. Se quedó inútil los pies. Aquí nevaban guantes, aquí se guantes. Los callos eran como las plantas de los camellos. Sí. Sí, porque unas espalgatas del parto. Espalgatas del parto se hacía con la rafia esa. Eso era rota. Incluso nosotros muy a la vez, si llegué y se las quitamos para venderlas. Las espalgatas, por eso se vendía. Yo me digo, aquí sí porque era fácil. Pero usted imagínese ahora mismo que esto fuera recto, a ver cómo saca esos cantos arriba al hombro, ¿no? O sea, se hacía en la rampa, el camión bajaba, acá, y se lo llevaba. Otras han hecho un túnel porque cuadraba de que por la parte de abajo había otra carretera, entonces hacen un túnel y no hacen rampa, sino entra por abajo del túnel el camión y carga. Y seguimos más para abajo donde están las plataneras, todas eran canteras. Pues ahí estaba el Infierno Verde, la Isla Perdida, la de José de Coronte, la de Gillo, la de Antonio Lobrero era acá, la de Juan García, la de Perico el de Cipriano, y así sucesivamente. Ahí me está preguntando que cuántas hay. Hay una tonga de cantera. La de Juan Daniel, la de Perico Maitola, la de Luis Medero, que es donde está el polideportivo. Están unidas las dos. La de que estaba pegada con Manuel Chubasco, que en el pico se le hace el hueco, y entonces se mete la plancha, le mete la plancha abajo, mete las uñas y pega con el marrón, pum, hasta que esto hace esto. Entonces, fíjate la parte de abajo de esto, como es liso. Miren, no te lo va a tirar. Aquí para que veas por lo que te le decía con respecto a las escaleras. Veo otro estanque profundo, ese es una escalera, claro, que los escalones eso es un muro que se le hizo con la misma cantera. Sí. Aquí hay un estanque aparte de este.
también profundo. Y entonces mira la escalera que tiene, camina por ahí para acá, continúa hacia abajo y llega hasta el fondo del tanque. Aquella también tiene la escalera, allá se junta al cuarto aquí, tiene una escalera. Oye, mira, que ahí de agua está. ¿Me ves aquí traer? Y como esa cantera hay más por ahí para adelante y para abajo, que es donde se acaba la cantera, decía que es donde se acaba la cantera para el paso de la iglesia. Las codas aquellas, el pico y el marrón. Tras esta entrevista a un trabajador directo con la cantera, nos ponemos en contacto con Enrique Ruiz Moreno, un profesor jubilado que trabajó con mucha gente relacionada con las canteras, ya sean hijas, esposas o los propios canteros, en el aula de adultos de Cañada Honda, en donde él, junto con los mayores, hizo el único documento que existe sobre los canteros sin ser los pequeños artículos en periódicos locales. El oficio de cantero, que había significado una profesión muy importante en la zona noroeste de la isla de Gran Canaria, era un oficio que se había olvidado en estos últimos años y que prácticamente no había nada sobre el trabajo que ellos habían desempeñado en la zona. El trabajo de los canteros, de los pedreros, supuso un aporte económico muy importante a la economía de la zona, pero a partir de los años 70, cuando casi desaparece, pues se olvida y entonces no había nada. Y nuestro trabajo fue un poco rescatar la memoria de esto. Mira, las pedreras se hacían con una doble finalidad. La primera era la extracción de material, simplemente, y la segunda era la extracción de material, pero con el posterior uso de la pedrera como estanque de agua. Hemos hablado de que a finales del 19 aparece la agricultura de exportación, que necesita mucha cantidad de agua y lugares donde almacenarla. Para eso se utilizan las pedreras. Por eso casi todas están construidas en zonas altas, como la zona de Cañada Honda, y abiertas hacia el poniente, porque en esa zona del poniente era donde estaban los cultivos más importantes de plataneras de la zona. Bueno, estaban y casi que están en la actualidad. Entonces hacía falta donde almacenar el agua y se hacía en las pedreras. Hoy muchas de ellas se están transformadas en estanques y otras, desgraciadamente, pues están vacías y abandonadas. Hoy en día, muchas de esas canteras de las que se extrajo el material para construir la ciudad de Gáldar y que fueron segunda casa de todos esos canteros y oficios relacionados con ellas, son víctimas del olvido, pero también de la contaminación, convirtiéndose en auténticos vertederos ilegales. Sí, hay que tener en cuenta que ellos trabajaban más de 10 horas diarias al sol, metidos en aquellos hoyos y tal. Entonces tenían que tener una buena alimentación. La alimentación era todo alimentación natural. Ellos comentaban que prácticamente la alimentación era todo a base de leche, a base de potaje, y después la fruta que había en la zona, o bien había nísperos, o habían higos, habían tunos, y gofio, sobre todo el gofio. Tenía que ser una alimentación muy rica para permitirles trabajar tantas horas en un trabajo tan duro. Mira, con respecto a la ropa, era una ropa muy simple. Era una ropa muy simple. Sobre todo la hacían, la ropa interior y las camisetas las hacían con unos sacos de harina que venían. Eran unos sacos blancos con un rótulo en rojo. Y luego con azufre intentaban un poco quitarle el nombre de la marca del azúcar y dejarlos medio blancos, pero nunca se quedaban blancos del todo, es decir, que la ropa interior era blanca y roja, con trozos rojos y con tal, ¿no?
y era una ropa muy áspera. Estamos hablando de que eran ropas de saco, y entonces era una ropa muy áspera. Y entonces lo que hacían era, y después de tantas horas en contacto, en un trabajo tan duro como ese, en contacto con la piel, pues la piel terminaba bastante dolorida. El papel de la mujer era fundamental porque era en la que les hacía la ropa, la que se la lavaba, la que le hacían la comida, etc. Sí, era importantísimo. Sí. El trabajo de los pedreros no hubiera tenido el auge que tuvo si no hubiera sido por el trabajo de la mujer también. Cómo vinieron pedreros de Tenerife a trabajar en las canteras de Galda porque no había, entonces el mismo constructor de la iglesia trajo cuadrillas, pues ya había hecho algunas en Tenerife, trajo cuadrillas de canteros de Tenerife a trabajar en las canteras de Galda. Luego ocurrió más tarde el trasvase contrario, es decir, más tarde muchos pedreros galdenses se fueron a trabajar sobre todo a la zona de Arico, en Tenerife, y allí se quedaron. El sueldo de los canteros varía en función de la productividad. Lo que sí sabemos es que los canteros superaban con creces a las demás profesiones de Galdar, como los trabajadores de las plataneras que cobraban 100 pesetas a la semana en los años 50, mientras los canteros cobraban 400. Ahora entrevistaremos a Alberto Bolaños Moreno, un herrero jubilado que comenzó a trabajar a los 10 años. El trabajo en las canteras no sería posible sin los herreros, que preparaban las herramientas cuando éstas empezaban a fallarles. Y estaba jugando en la calle y pasó el padre de Sergio. Si mira, tú quieres ir a aprender a herrer, 10 años y medio, pues bueno. Y dejé la escuela y me fui a la herrería. Porque ya después yo no quería ir a la escuela porque como yo era un niño muy bueno y alcanzaba niños. Entonces, digo, por lo que no será no hay más a la escuela. Porque esto siempre me va a gustar toda la vida. Entonces empecé la profesión con el padre de Sergio. De anécdotas y cosas que se herrería es misma calle por aquí para allá. En esta misma calle por aquí para allá tenía la herrería. El padre de él, Santiago Romero, que era el jefe de la herrería, y yo como estudiante lo aprendí. De los herreros aquellos, lo único que hago yo es arreglar las piezas para que ellos las utilizaran. Nosotros incluso las hacíamos nuevas, hacíamos los picos. Había un señor aquí en la montaña, un Talajeo, que medía casi 2 metros, y los picos eran de casi de 90 centímetros de largo, porque tenían que ser grandes para que no se tuviera que campar mucho para llegar abajo. 90 o 95 centímetros tenía el pico. Yo creo que estaban entre 7 y 8 kilos el pico, y no pesaba más, Estoy poniendo por eso, por decir el peso. Incluso los materiales, cuando el pico se gastaba, los aceraban, los hacíamos hacer como si fuera nuevo, aprovechando la encabadura, es lo que aprovechaban. Entonces lo demás se hacía de los raíles del tren, de la piga del tren, se cortaba, el que estaba aquí en Las Palmas se estaba desmontando en aquella época, estoy hablando del año 60, 55, 56. Este señor, Santiago Romero, iba a Las Palmas, compraba los trozos y los cortábamos después a fuego. Metíamos, había una tajadera. La tajadera era una pieza como esta, por ejemplo, pero como una cruceta, como un escoplo. Como si fuese esto así. Sí, como eso así. Pero no tendría esta pieza. No tenía eso ahí, entonces se calentaba el hierro y lo ponía sobre el hierro que querías cortar. Y con la mandabria íbamos dando y era como romper la plastilina. Cortando eso. Dábamos para después pegarlo al material, para después pegárselo el hierro, al pico. Volvió otra vez a gastar. Los canteros cuando llegaban con su herramienta, lo que le decían a ellos era para que se usase, usa el pico, usa la coda. Era la palabra que tenían como para sacarle filo a la herramienta.
martillo, la tajadera y el marrón, es lo que utilizamos nosotros. Nancy llegaba a las 11:30 con la herramienta para estar preparada para la junta. El descanso de ellos, este era el trabajo de la herrería. ¿Ves cómo vas tirando el material? Sí, Como si fuese plastilina, pero un poquito más dura. ¿Eso qué pasa? Este era el trabajo que hacíamos nosotros en la herrería. Pues cogíamos otro martillito más pequeño y ya lo repasábamos. Si quedaba algún vallito o algo, para que durara más. Y ahora cuando llegaba el color que necesitaba, según para el material que fuera, se le daba Una cerada. la tiempla. Si era para picón, por ejemplo, material más flojo, se le daba un color distinto al que ellos llevaban. Eso lo que está haciendo es endurecer cada vez el hierro. Cada vez que lo enfría de esa manera, Ya verás ahora. lo endurece. Tiene unos colores aquí en la punta y el color es el que manda el endurecimiento del material. Se evapora el agua y mira. Ya yo observo más o menos para qué material se utiliza el color que tiene. Porque según el material que tuviera, si a lo mejor estaba picando y le salía flojo, entonces se arreglaba la pala también. Si quieres que te la arregle, a ver que tú haces el trabajo. Para que lo quiera. Si se arregla de la misma forma. Yo tenía un tío y vivía también cerca de aquí. Y un día fue a la herrería. Yo me estaba bañando, me estaba acordando de él. Le estaba haciendo un carro para un sobrino. Yo era sobrino, pero como si no fuera, porque no parecía por mi casa nunca. Estaba viviendo en casa de la mujer, de la suegra. Entonces pues tenía unos sobrinos y entonces ellos eran los predilectos de él. Entonces yo vine un día a la herrería y calentaba un hierrillo, puso un hierrillo como este, lo puso aquí y él fue para allá y vino para acá. Y cuando vino para acá se cagó en mi madre no sé cuántas veces. Le di vuelta al hierro para acá. Salió caliente y prepárese, no te paso, cabrón. No, pues esto no pasa nada. Que no hace nada. Eso es como el óxido que ya traía el hierro. No la forma. Ellos usaban un delantal de cuero, se protegían. Si se sacaba las puntas bien primero, ¿sabes para qué? Porque lo más que se gasta son los extremos de la herramienta. Cada 3 días, según el tajo, según el obrero que estuviese usando el pico. En el tajo que estuviese metido, la dureza del material que estaba sacando, eso era lo que le daba el ritmo de... Aquí tiene usted el pico Claudiano. Yo no sé cuánto vale hoy, pero el pico estaba... Tampoco te puedo decir porque no me acuerdo. No, antes eran pesetas, ¿no? Sí, antes eran pesetas. Cobraban por la punta La esta, punta era 2 pesetas, y eran duros. por la No me acuerdo pala, cuánto era. por la pala otro precio. Y después cuando ya se gastaba como este, se cortaba la punta, se hacía una pala, se ponía otro trozo encima, que era la pasta que yo te decía antes, entonces se aceraba. El aceramiento era hacer la punta más grande y se quedaba como el pico ahora. No.
Se quedaba del mismo tamaño que tú querías dejarlo y hasta que se gastaba. Y cuando se gastara, si había que ponerle otra vez, volvía a hacerse otra vez lo mismo. Lo que aprovechábamos siempre era la encabadura de... El muñoz ese del palo. El muñoz del palo. Yo lo más que llegué a ganar en aquel tiempo allí fueron 35 pesetas a la semana, 35 pesetas. Después de allí me fui a un taller, a trabajar en un taller, porque empezó a fracasar esto, ya no había trabajo. Había poco meneo porque empezaron a venir los bloques y la gente, claro, eran más livianos porque tú para colocar un bloque tenía que ser 2 hombres, aquí lo colocaban uno solo. Ese fue el fallo no fue el fallo, fue el cambio de la construcción, que todo lo que se calentaba uno, o según sacaba uno y yo metía el otro, como era el ayudante, para no perder tiempo en lo que era así. Eso a lo mejor el otro estaba caliente porque había buena brasa de carbón. Sí tenía, sí, porque De hecho, se queda así. Ahora ya no haces nada, la dejas así. Nosotros dejamos así, lo abrigábamos para que no esto, y si queríamos que no se apagara, le metíamos un palito. Y la brasa del palo. Y la brasa del palo se mantenía encendida. La fuerza era al mediodía, de 11:30 a 2:30. Nosotros siempre íbamos con... no, los fines de semana soltamos al mediodía, los sábados. Es que después el sábado por la tarde, la gente, tanto el de la herrería como los de las pedreras, iban a la oficina a cobrar. De ahí salía todo el mundo cobrado, pagado y templado. Y no parecía... No, el herrero también tenía que ir a cobrar baja. Claro, cuando ellos arreglaban cuentas, antes que se la gastara, pues arreglábamos. Había algunas empresas que eran gente pudiente y entonces esas sí, le llevábamos nosotros las facturas y por para traer el viernes, o que era cuando se cobraba, o sábado. Nosotros le llevábamos la factura y los pagaban en el momento. Don Juan Quesada y otro un poco más por ahí abajo, habían 2 o 3 que yo mismo le llevaba la factura y él me daba las perras y yo se las traía de la herrería. Los oficios relacionados con las canteras eran múltiples. No pedimos volver a los años 70, pero queremos que esta historia no pase de largo. Que estas canteras, que en muchos casos fue segunda casa de los canteros, no se ensucien y que su historia sea esencial para entender la arquitectura de Galdar. Ese es el deseo de ellos y también el nuestro. Terminamos pues esta pequeña aproximación de las canteras con un texto de un cantero, don Pedro Sosa Reyes. Allá en la ladera, en la parte baja de la montaña de Amagro, de la real ciudad de Galdar, quedó el obrero, el pedrero o el cantero. Quedó con los ojos fuertemente cerrados para ver el misterio, y a la ciudad de Galdar nosotros lentamente volvemos a continuar la vida, andando como ciegos. Él nos guiaba y reposa ya para siempre en la eternidad. Yo que, por desgracia, el dolor conozco en su clemencia, creo en este dolor, por lo tanto espero que el tiempo lo aleje. Allá en la ladera, en la parte baja de la montaña de Amagro, de la real ciudad de Galdar, quedó el obrero, el pedrero o el cantero, que descansen en paz ya para siempre en la eternizada eternidad. El amigo y compañero, el obrero, el pedrero o el cantero.